con el alto auspicio de ENAP, ESMAD, Corfo, Gasco, Edelman, Metanex Chile. Presentamos Latitud 53. Este es un programa producido por la Red Austral de Televisión Nacional de Chile. Se llama Latitud. Y la idea es sondear en los misterios del desarrollo. Para esto nos hemos entrevistado con una serie de especialistas nacionales, internacionales y regionales que nos darán luces acerca de los secretos del crecimiento económico y del desarrollo como individuos. Queremos ver también cómo y por qué los países que están en la misma latitud que Magallanes y que comparten climas y geografías similares han logrado crear, innovar e incorporar tecnología en sus economías. Queremos mostrar en definitiva que el desarrollo está más relacionado a la actitud de las personas que a la geografía en la que habitan. Bienvenidos al debut de Latitud 53. Este es el Museo Regional de Ancud, ciudad que alguna vez fue la capital de la isla de Chiloé. Esta es una réplica exacta de la goleta de Ancud, una frágil embarcación de unos 16 metros de largo que fue diseñada y construida por los chilotes. Ellos en mayo de 1843 se embarcaron en esta goleta y luego de 4 meses de temeraria navegación llegan al estrecho de Magallanes en septiembre del mismo año y toman posesión de este para el gobierno de Chile. Los chilotes llevaban toda su cultura, incluida la papa, en este barco. Para aquellos, solo fue un viaje hacia un territorio de leyenda, un poco más largo que otros viajes, un poco más frío que en otras fechas. Pero llevaban una misión y una fuerza y tesón totalmente incomprensible para nuestros días. Iban en un viaje a pedido, con presupuesto limitado y en carrera contra el tiempo. En un viaje con un propósito específico, reclamar un territorio que muchos en el mundo miraban con ojos codiciosos. Mas, después de penuria, angustiosa jornada, el éxito de aquella loca y temeraria empresa la sobrellevamos y cosechamos sus frutos con orgullo, hasta el día. La goleta Ancud y la ocupación de Juan William y su expedición se hace por una decisión política que es motivada y apurada por el cambio tecnológico, el uso del vapor en la navegación y por lo tanto el auge que toma el Estrecho Magallanes como opción válida de navegación interoceánica entre el Atlántico y el Pacífico. Es decir, la navegación a vela, que no podía utilizar el Estrecho Magallanes, es reemplazada por la máquina a vapor, en este caso el navío a vapor, que hace posible que el Estrecho Magallanes sea la opción válida de comunicación, de la navegación interoceánica, en un momento en que se están ocupando los grandes territorios que no se habían ocupado hasta ese instante porque económicamente no eran factibles de hacerlo, entre ellos la Patagonia. El vapor hace posible la navegación. El Estrecho Magallanes se hace viable económicamente. Por lo tanto, Chile tiene que apurarse en venir a ocupar estos territorios porque si no queda fuera, digamos, de la opción de la carrera histórica. Estamos hablando de 1843, ¿no? 1826 todavía los chilotes eran independientes, entre comillas, o sea, no pertenecían a Chile, ¿no? Y tenían aquí una especie de... estaban apertrechados en un territorio que estaba bajo la administración española, pero tenía una cierta independencia. En el momento en que emprenden esta aventura
hacia la conquista, hacia la toma de posesión, porque no había ninguna intención de conquista, era tomar posesión de un lugar para que otros países no lo hicieran. Y fue una misión enmendada por el gobierno chileno. Bueno, yo creo que ahí, más que nada, hay un viaje, más que una conquista, hay un viaje en un territorio que ellos conocían perfectamente. Los chilotes no era la primera vez que viajaban hacia la zona austral, lo habían hecho desde mucho tiempo antes, viajaban hacia el sur. Y en ese periodo ya hay una serie de incursiones hacia la zona no austral, pero sí intermedia, que tenía que ver con obtención de distintos productos, como están las roberías, que después se va a hacer muy intenso. Es decir, ellos recorrían la zona y ellos fueron tomados como parte de una tripulación. Y esa fue la intención inicial. Que esto se haya transformado en el tiempo en un proceso de conquista es distinto, y que además esa conquista haya resultado favorable, porque Fuerte Bulnes, digamos, fue una posesión que permitió la mantención del grupo, y no como otras expediciones que habían fracasado. Sin embargo, todos estos viajes, porque este no es el primer viaje, eso es importante. Los chilotes durante todo el siglo XVIII estuvieron navegando para distintos lados, a donde los curas o otro tipo de extranjeros los invitaban a viajar tras la conquista de los Césares. La ciudad de los Césares no fue una leyenda durante el siglo XVIII, fue la búsqueda de un punto en alguna parte de la cordillera que había que ubicar, porque allí había mucho dinero. O sea, el dinero siempre va a ser una constante en la conquista de esos siglos, durante el periodo colonial. Así que los chilotes viajaban todo el sector del frente acá, el este, eran rutas de navegación permanente. Complicado, es decir, obviamente Magallanes está formado, digamos, por una mezcla de una serie, digamos, de poblaciones inmigrantes. Mucha gente. La primera inmigración comenzó 500 años antes de la llegada de los españoles, por lo menos la que se detecta más fácilmente, digamos, que es la inmigración de los huilliches, y que ha seguido hasta el día de hoy. O sea, la gente, los huilliches de Chiloé siguen viniendo, digamos, en las comparsas de Esquila hasta el día de hoy. Después, digamos, bueno, inmigración inglesa, croata, es decir, española. Ustedes saben mejor que nadie, digamos, cómo ha sucedido eso. Pero yo creo que hay mucha gente que quiere sentir, digamos, una identidad particular de pertenencia, de arraigo a un territorio, de respuesta exitosa, de respuesta adecuada, digamos, de algo que se le enseña al mundo. Y entonces, en ese contexto, yo creo que es particularmente interesante rescatar el sentido de identidad que nos entregan, digamos, las culturas tanto pedestres como canoeras de la Patagonia. Hay que sentirse parte de eso, porque es parte del mundo de Magallanes. Y aquel que va a Magallanes y no entiende eso, entonces no tiene nada que ver con la región. Es decir, el que no está comprometido con la historia de un lugar, con los cuentos que tiene cada cerro, la naturaleza, digamos, el resplandor del cielo y la vida cómo se ha desenvolvido ahí, digamos, que forma todo parte de un continuo. Es decir, no entiende que se trata del cuento, entonces. En general, la gente que es de regiones, que es de provincia, tiende a generar un mayor vínculo. Y tengo la impresión que dentro de ellos, de los que generamos el vínculo más fuerte, somos los magallánicos. No me parece para nada anacrónico. Creo que tiene que ver mucho con lo que fueron nuestras raíces. En Magallanes hay muchos tipos de inmigrantes distintos. Inmigrantes internos desde el país, inmigrantes desde otros lugares del mundo. Y uno genera vínculos con la tierra. En el caso particular de los inmigrantes de donde yo vengo, del inmigrante croata, no es para nada anacrónico. Los croatas generan un vínculo con la tierra tremendamente fuerte. Cuando uno va a Croacia, y yo he tenido la suerte de ir, y hace poco tiempo atrás acompañado de mis hijos y de mi mujer, a nosotros nos tratan y nos ven como croatas, porque de ahí venimos, de ahí es la tierra, y esa tierra es a la cual pertenecemos, porque somos parte de esa sangre. Este vínculo entre sangre y tierra es muy fuerte en muchos inmigrantes, y nosotros creo que adoptamos eso como magallánicos, y no me parece para nada anacrónico, me parece tremendamente rico. Y eso hace que donde nos encontremos un par de magallánicos en cualquier parte
del mundo, pero aquí en Santiago nos encontramos a cada rato, siempre hay un tiempito para juntarse, pararse, tomar un café, tomarse un vinito y conversar. Mira, el ser humano es un ser esencialmente gregario. Entonces, y requiere una identidad y requiere la necesidad de poder reconocerse a lo largo del tiempo. Eso es la identidad, la capacidad de ir creciendo, y desde que tú eres chico hasta que eres viejo, a pesar que pasas por las más diversas experiencias, por las más diversas etapas, tienes que tener una sensación de continuidad y de seguir reconociéndote. En un mundo de cambios cada vez más acelerados, donde las relaciones duran poco, donde los trabajos duran poco, donde los oficios duran poco, donde lo que tú sabes también es rápidamente obsoleto. Yo creo que también es muy importante ver, para poder afirmarse, para poder reconocerte, qué cosas son aquellas que permanecen. Y por lo tanto, quizás puedan haber vueltas a la tradición, a lo religioso, a las entidades locales. Para poder ser ciudadano del mundo también requiere venir de alguna parte. Si no sientes que vienes de alguna parte, si no te reconoces, si no hay ningún espejo que te refleje, bueno, hay problemas muy graves de identidad. Y si tú no sabes quién eres, difícilmente sabes a dónde vas o para dónde quieres ir. Entonces yo creo que ha traído aparejado, tal como se pensó, por ejemplo, que la televisión por cable iba como a destruir a la televisión local, más bien hemos visto un resurgimiento de la importancia de la televisión local, con actores nacionales, con problemas nacionales. La gente ya no quiere ver Miami Vice, quiere ver el mismo problema en una ciudad que reconoce. Son símbolos de identidad donde la gente busca reconocerse. Lo mismo con la radio. Se le predijo, digamos, que iba una muerte hace tanto tiempo, ¿no? Y también hay un resurgimiento. ¿Por qué? Porque es como íntima. Tú vas en el coche, tú vas en el auto, vas de un lugar a otro y finalmente vas con tu radio prendida y sabes, te van hablando de problemas que tú reconoces, de personajes que tú reconoces, de problemas que tú reconoces, de cosas que te pasan a ti. Si no hay una sensación de enajenación y de sensación de ser ajeno, que es difícil de vivir. Fíjese usted, lo que a mí me da esperanza son, curiosamente, algunas experiencias dramáticas en otros lugares del mundo. Nosotros hemos tenido experiencias en el mundo de países en los cuales la diversidad fue claramente oprimida. Ex Yugoslavia, muchos aspectos en la antigua Unión Soviética, donde se pretendía que todo tenía que ser igual, ¿no es cierto? Y las diferencias y la diversidad cultural, ¿no es cierto?, fue reprimida. Bueno, ¿qué ocurre? Bueno, pasan generaciones y súbitamente sucede algo y todas estas identidades explotan y se empiezan a destruir entre sí por odios acumulados por generaciones. O sea, a lo que yo estoy apuntando es que es imposible eliminar la diversidad, ¿no es cierto? Uno puede oprimirla, puede frenarla, pero tarde o temprano vuelve a surgir como una necesidad existencial imposible de eliminar, ¿no? Usted ve ahí como cada uno representa una identidad, ¿no es cierto?, que quiere volver a glorificar y preservar. Lo estamos viendo claramente, lo estamos viendo en Chechenia, lo estamos viendo en Bosnia, en todos lados, por donde miremos. Entonces, sin tener que caer en esa experiencia histórica, donde fueron reprimidas las diversidades, ¿no es cierto? Eso da un mensaje como de esperanza, que por maduración uno descubre, no, realmente yo estaba renunciando a algo que no es renunciable. Y recupero de nuevo eso, y lo otro lo manejo, bueno, con la sabiduría y la discreción que corresponda. Pero volvemos a ser nosotros, ¿no? Esa es mi esperanza. Y en ese sentido yo creo que Chile está muy adolescente, fascinado con el mall, ¿no es cierto?, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y yo espero que, bueno, cuánto se demore, no sé, probablemente sea un par de generaciones todavía, que desde luego la dictadura duró varias generaciones, ¿no? Duró por lo menos 3 generaciones, a lo mejor es lo que se necesita
volver a redescubrirnos nosotros mismos y descubrir que éramos interesantes y entretenidos. Estamos haciendo un marco general sobre los temas que vamos a tratar en Latitud. Estamos buscando nuestra imagen de Magallanes, viendo cómo somos percibidos desde afuera, tratando de ver las cosas un poco más allá de lo contingente o lo doméstico, trazando una línea general de desarrollo en todas sus formas posibles, deseando estimular la innovación y la creatividad. La explosión de los medios de comunicación nos enfrenta diariamente al deseo de los grandes conglomerados de conquistarnos como mercado. Cada uno de nosotros se convierte en un comprador que es necesario seducir. Y los medios de comunicación, con la televisión como reina de ellos, vehiculiza imágenes, sueños y deseos en torno a una globalización que no respeta lengua, idiosincrasia ni fronteras. La televisión es una tecnología maravillosa y como toda tecnología puede ser usada para ennoblecer al ser humano o para degradarlo. Y yo, con todo respeto a ustedes, creo que la televisión en Chile degrada a la población. No puede ser que lo que uno vea sean, si uno mira la televisión, incluyendo la cable, es la violencia norteamericana, las formas de vida norteamericanas. Si nosotros no somos colonia de Estados Unidos. Cuando digo norteamericano digo estadounidense, en realidad, ¿no? Entonces contra eso tenemos que reaccionar. Tenemos que reivindicar lo propio, nuestra forma de ser. Por ejemplo, nosotros fuimos siempre un país solidario. Ahora somos solidarios solo para la Teletón, para aparecer como solidarios sin serlo, y para las catástrofes en que genuinamente se es solidario. ¿Por qué no se puede ser solidario todos los días? Si antes éramos, ¿por qué no ahora? Hay que recuperarnos a nosotros mismos. Paradojalmente se vive un proceso que tiene dimensiones aparentemente contradictorias. Por un lado, es efectivo que vivimos un proceso de globalización en lo económico, en lo político, en lo comunicacional muy fuerte, y por lo tanto de que hay, por un lado, una cierta tendencia hacia una globalización cultural también. Pero por otra parte, y aunque suene paradójico, mientras más avanza este proceso de culturalización, de globalización, hay también una mayor demanda por identidad y por lo tanto cumplen una función muy importante aquellos medios de comunicación que pueden reflejar más cercanamente la realidad de la gente. Es el caso frente a las multinacionales, de los canales nacionales, es el caso también muy importantemente de las redes regionales, ya que mientras más cerca del telespectador, más probable que pueda reflejar en forma más adecuada su propia realidad. Por lo tanto, este proceso de globalización no significa necesariamente, ni siquiera muy probablemente, de que vayan a ser absorbidos los medios que tienen una identidad nacional o regional importante. Lo que sí es importante participar, sí, en ese proceso de globalización, y en el caso de Televisión Nacional, por ejemplo, precisamente, probablemente unas horas más en una sesión de directorio, vamos a estar aprobando un proyecto bastante significativo para una incorporación mucho más rápida nuestra a las posibilidades que ofrece Internet. Está el tema de la globalización, que no tiene sentido oponerse a ella, como no tiene sentido oponerse a la electricidad a comienzos del siglo XX o a los ferrocarriles a mediados del siglo XIX. Es decir, el problema es cómo se administra la globalización. Y un factor de la administración de la globalización es aquel que resguarda y considera la globalización no solamente como un campo de oportunidades económicas, sino también como un fenómeno integral que afecta al plano cultural. En ese sentido, Chile está en una situación delicada, porque históricamente nosotros tenemos un déficit de espesor cultural propio, comparado con otros países. Si nosotros examinamos el tema de la cocina chilena, el tema de la música chilena, el tema del espesor cultural o de cómo el espesor cultural regional, que es local, se hace presente en el nivel nacional, tenemos una situación bastante delicada.
Y por lo tanto, el tema de la globalización en el plano cultural es un tema complejo. No es lo mismo que llegue la cadena de McDonald's a Argentina, al país del bife chorizo, o a México, al país del taco, que llegue a un país en que la empanada es apenas un asunto ritual de los domingos que no tiene una gran significación. Entonces estamos como país en una situación delicada. Ahora, eso implicaría que hay que atender ese fenómeno. ¿Por qué? Incluso por una razón económica, porque el espesor cultural es un factor de plus en la dinámica económica. Es decir, un país que es capaz de diseñar con su impronta cultural todo tipo de aspectos como Brasil, tiene un plus en la globalización. Pero un país que no tiene perfil cultural y que el día de mañana va a ser un mero consumidor, no va a poder aportar en términos de exportación y en términos de intercambio económico elementos que nosotros podemos darle un input particular. Solamente yo diría que nosotros tenemos una dimensión cultural significativa en ese plano, tal vez en el vino, y punto. Pero es muy escaso para entrar a los desafíos que implica la globalización. Estamos intentando realizar un programa de televisión con una propuesta distinta. Estamos intentando motivar el desarrollo regional, arrojando luces de cómo funciona el mundo actual y de cómo el nuevo paisaje político, económico y social que nos rodea pueden representar para nosotros grandes y nuevas oportunidades de crecimiento económico. Las fuentes de trabajo, que durante una época fueron el polo de atracción hacia la Patagonia, hoy ya no existen. El oro, que atrajo a tanto croata, se acabó. La época del oro blanco, que consolidó importantes fortunas en torno a la lana, también ha declinado. El oro negro, que transformó a la sociedad y al Estado chileno, pronto tendrá que cerrar su válvula, cuando ya no se le pueda exprimir más a esta tierra. La angustia y la crisis frente a un futuro apocalíptico y desesperanzador aflige a muchas personas que durante generaciones se acostumbraron a ser mano de obra, empleados, obreros, trabajadores, que hoy claman por fuentes de trabajo masivas o por un empleador, y que de paso se convierten en un excelente material social para los diversos intereses electorales que proponen soluciones mágicas para los problemas históricos de esta región. Lo que sí está claro, y creo que es importante dejar muy expuesto, es que las condiciones en las cuales vivimos, las condiciones socioeconómicas en las cuales vivimos, el tipo de mundo y de relaciones que se determinan entre las personas van directamente relacionados con su felicidad, con su estado de ánimo y con sus aspiraciones. Chile ha sido un país que en los últimos tiempos ha marcado récords para no estar para nada orgulloso de depresión, uno de los récords de depresión, de desconfianza interpersonal. Claramente aquí ha habido un conjunto de cambios que han impactado de manera muy negativa la vida de las personas. Yo creo que hay redefiniciones muy fuertes del concepto de trabajo. El trabajo estaba ligado, sobre todo en la experiencia de los países de la posguerra en adelante, a un cierto horizonte de certidumbre. El proletario, pese a que era explotado, sin embargo, tenía una cierta garantía de reproducción de sus condiciones de vida. Con estas formas del pasaje de la forma fordista a la forma postfordista, con este establecimiento de estos regímenes neoliberales, nos encontramos que esa certidumbre está siendo reemplazada por una incertidumbre, por la flexibilización de las condiciones de trabajo. Hoy día en los países en Europa hay el fenómeno de la exclusión, es un fenómeno muy importante. Uno podría decir, el trabajador excluido, me gustaría ser explotado. Quisiera ser explotado, porque eso me asegura que tengo salario y que no vivo de la caridad del estado de bienestar, ¿no? Cuando esa caridad todavía permite vivir, ¿no? Pero hoy día, además, nos encontramos con otro fenómeno, que es el fenómeno de que las enormes transformaciones tecnológicas están
poniendo en jaque una de las grandes profecías que se hacían con respecto a lo que iba a ser el trabajo contemporáneo, que el trabajo cada vez se hacía más social y las relaciones sociales iban a ser privadas. Iban a ser privadas y se iba a generar una contradicción. Uno puede decir que el trabajo contemporáneo, a partir de las nuevas tecnologías de la computación y otras, tiende a hacerse cada vez más individual, ¿no? Y se producen estos fenómenos de fragmentación del trabajo que a veces significan vuelta al trabajo doméstico. O se producen estos fenómenos que individuos solos, y algunos trabajos van a ser del hombre frente al computador en un tiempo más, ¿no? Van a tender a que este trabajo individuo-máquina, en este caso el computador, que lo conecta a uno con el mundo, sea cada vez más el lugar donde los hombres se encierran, podemos decir, para trabajar, ¿no? Y esto va a producir cambios civilizatorios, creo que lo está produciendo. Nosotros todavía no tenemos los avances tecnológicos que nos lleven a generar un desempleo estructural muy grande. Aunque vamos disminuyendo la capacidad de generar empleo por unidad de capital que invertimos, sin embargo no hemos llegado al límite de tener una masa de un 20 o 25% de personas que ya no van a encontrar empleo en la sociedad, ¿no? Entonces el tema de la exclusión es un tema muy complejo porque además produce lo que algunos han llamado una especie de corrosión del carácter, podemos decir así, ¿no? Porque esto de no tener trabajo puede a la gente hacer perder sus sentidos de vida, sus horizontes de vida, y generar enfermedades endémicas como la depresión. La depresión es una enfermedad muy amenazante en estas civilizaciones de la incertidumbre y de hombres que sobran, podemos decir así. Sí, no hay nada que le haga bajar a uno más el ánimo que el creer que no tiene un papel que desempeñar en este proceso de construcción colectiva de la historia, ¿no? Ahí es donde la gente simplemente busca entrar a lo seguro, aunque sea rutinario, aunque sea un poco chato, pero es lo que me va a asegurar una entrada mensual con la cual bien que mal podré subsistir, ¿no? Pero el aporte, la falta de iniciativa, ya la señaló en nuestra educación Francisco Antonio Encina el año 1922, en el libro Nuestra Inferioridad Económica. Era el nombre que tenía en ese tiempo el subdesarrollo, entonces no se hablaba de subdesarrollo. Él decía que nuestra inferioridad económica se debía fundamentalmente a nuestra falta de iniciativa, y que nuestra falta de iniciativa se debía en gran parte a que el proceso educativo no la suscitaba, no la fomentaba, no la estimulaba. Hoy día, poco a poco, lo económico ha ido tomando la delantera absoluta. Entonces, una universidad a veces y la educación muy a menudo no se piensan en función de transmitir una cultura, de formar personas, sino de ayudar a los procesos productivos. Y por lo tanto formar profesionales en función de un concepto de desarrollo que se mide generalmente en términos económicos. Un país desarrollado es un país que tiene un producto bruto de tantos dólares. Nadie se pregunta si la gente es más feliz, menos feliz, si es más integrada, menos integrada. El desarrollo se ha ido definiendo en los últimos años, o se definió mucho en términos económicos, y los actores económicos pasaron a ser centrales. Las batallas políticas se hicieron sobre temas económicos y bueno, es normal que la universidad entrara en ese tranco. Hoy en día pareciera que es mucho más importante la eficiencia que la creatividad, por ejemplo, ¿no? La productividad que la creación, ¿no? Es decir, es como una obsesión, cuánto más puede usted hacer en el menor tiempo posible, en vez de hacer cuántas pocas cosas buenas puede hacer usted, no importa en cuánto tiempo, ¿no? ¿Verdad? Y entonces muchas veces da la sensación de que uno está lanzando al mundo un producto como de una fábrica, ¿no es cierto? Un montón de muchachos y muchachas, ¿no es cierto?, que sean preparadas y lo más eficiente posible para hacer una determinada cosa. Eso a mí me provoca angustia. Pero esto es otra vez producto de la paradoja de que cada vez tenemos menos tiempo. Y hoy día efectivamente un profesor pasa mucho menos tiempo en una relación personal con el estudiante que lo pasaba hace 30, 40 o 50 años atrás. Y eso evidentemente es muy difícil revertirlo.
y inevitablemente termina provocando un tipo de cambio de personalidad. El que está frente a ti, tu maestro, tú le viste su entusiasmo y curiosidad en los ojos de él. Y más allá de lo que estaba enseñando, de lo que quería traspasar, tú supiste que eso habitaba a esa persona y que a esa persona lo hacía feliz, que vivía entusiasmado con lo que estaba diciendo allí. Y eso en alguna ocasión te traspasó a ti y te cambió la vida. ¿Es la pasión la que enseña entonces? ¿La pasión? El entusiasmo, la pasión. Tú no puedes enseñar algo que no comprendes bien en el sentido profundo del término, que lo haces tuyo, que es tu motor de vida. Eso no ocurre siempre con nadie, pero tiene que ver al menos un momento. El maestro, aquel que está enseñando a un joven, a un niño, tiene que traspasar ese entusiasmo. Más allá de las tecnologías, poco saco con tener un computador, internet o una sala maravillosa, está bien. Pero si aquel, el ser humano, el maestro que está al frente, el que te está contando un cuento en el fondo, no es capaz de contarlo porque lo vivió, porque le entusiasma, tú te vas a dar cuenta. No sé si tú te recuerdas alguna vez, estuviste en una sala de clase cuando el profesor está leyendo un manual o en la universidad, donde fuera, y tú veías que ese tipo estaba ahí porque tenía que estar ahí, porque tenía que ganarse la vida, pero se estaba ganando la vida, no estaba viviendo. Si tú no vives, no encarnas lo que quieres enseñar, no estás generando entusiasmo. Por lo tanto, ¿qué curiosidad quieres que tenga el que te escuche? Miren, hay una ley de oro aquí, una ley de hierro, más bien que de oro. No hay desarrollo sino basado en las personas. El desarrollo no tiene que ver con las tecnologías de información, no tiene que ver con las tecnologías químicas, mecánicas. Eso es un error garrafal. Hay tecnología, hay internet, tecnología de información y las otras tecnologías duras porque hay personas que las hicieron y luego las venden, las exportan. Pero esto es una sociedad de personas. El desarrollo es desarrollo de personas. ¿Ya? Y no va a haber Chile. Chile no va a existir como unidad cultural. ¿Ya? A lo menos. Si los chilenos no nos damos cuenta de esta tremenda verdad. ¿Ya? Y nos ponemos las pilas. Ahora, aquí te lo voy a poner de una forma fuerte pero didáctica. Los seres humanos no nacemos humanos. Eso no es cierto. Los seres humanos nos hacemos humanos en la interacción con otros seres humanos. Lo que es más, los seres humanos podemos ser de muchos tipos distintos. Y los seres humanos somos del tipo de seres humanos dependiendo del tipo de seres humanos con los cuales nos formamos. Si vivimos en una sociedad delincuente, ¿qué vamos a hacer? Delincuentes. Yo soy muy crítico, a mí no me sorprende que los resultados educacionales de Chile sean pobres. Nos fuimos por los tecnicismos. Es cierto que las escuelas ayudan, que los computadores ayudan, pero lo central en Chile es entender que los profesores tienen que ser la profesión más importante, como grandes formadores de seres humanos. Hay que redignificar la profesión del magisterio. Hay que, por supuesto, remunerarlos acorde a eso. Tenemos que tratar de que los profesores, la mejor inteligencia, las mejores creatividades, las mejores voluntades vayan a la docencia, a la educación básica, media, preescolar. Bueno, esa es una reflexión general. En ese marco, te quiero contestar tu pregunta sobre Magallanes. Bueno, si los magallánicos no se cambian el coco a sí mismos y no desarrollan estados de ánimos propicios, ni desarrollan capacidades de atención a los turistas, están sonados. ¿Ya? No hay forma. O sea, con un taxista que engaña, con un dueño de restaurante que no se preocupa de tener mínima sanidad, no tiene ningún futuro usted. Cuando la sencillez y la honestidad son sello de calidad, estos elementos tan particulares, tal vez mínimos, se pueden convertir en un producto con identidad propia que cruza todas las fronteras. Para ello, es fundamental contar con una actitud, con un ánimo especial. Es muy importante, hay dos fenómenos claros. Uno, el de la globalización. De alguna forma se está invitando al país y a las regiones a formar parte de una red mundial. Y si tú en esta red mundial no tienes camiseta propia, no tienes una imagen propia, te la van a consumir o incluso a poner otras. Vas a perder tu única
marca o individualidad, que eso por eso es importante, creo yo, salir con una marca distinta. Y por otro lado, claramente hoy día las inversiones no llegan porque sí, llegan porque hay un mensaje que se está dando y que lo están recibiendo la gente que está interesada en hacer negocio. Y si nosotros no estamos llegando a la gente que quiere hacer negocio, no estamos en el mapa. Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen son otra categoría de propiedad industrial o propiedad intelectual en términos genéricos. Nosotros tenemos una legislación en Chile en materia de denominaciones de origen, pero solo para el pisco, el pajarete, el vino soleado y una legislación especial en el sector vitícola. Una denominación de origen, brevemente, es la designación del producto por medio del nombre del país, la región, la localidad, el pueblo o un nombre geográfico, debido y se autoriza que se pueda designar este producto con esta designación geográfica porque es la zona geográfica, hay un vínculo, un nexo muy directo entre la zona geográfica y cierta calidad, reputación o característica que se pueda predicar del producto. Es decir, el producto tiene una reputación, una característica, una calidad debido precisamente a que se produce, se elabora, las materias primas vienen de esa zona, entonces se puede utilizar ese nombre. Claramente, por ejemplo, el caso del vino del Maipo, ¿no? O sea, el vino del Maipo, la denominación de origen y la de Maipo, tengo entendido, ¿no? Y todo el mundo sabe que es bueno el vino porque todas las uvas plantadas por las condiciones de la tierra, las condiciones naturales y humanas que sean ahí, sale un vino de esa calidad que si usted lo planta, evidentemente, en otras latitudes no va a tener esa calidad y por eso se permite utilizar ese signo. Esto es un elemento que nos permite potenciar nuestros propios desarrollos económicos en Chile. Tenemos muchísimos ejemplos, podemos hablar del queso chanco, podemos hablar de las longanizas de Chillano, de las dulces de la Ligua, o en la zona de Punta Arenas otros productos que puedan tener claramente que son ya que están posicionados y que todo el mundo sabe que si provienen de la 12ª región es porque van a tener esa calidad que le impone el propio lugar donde se producen o se desarrollan. Las denominaciones de origen normalmente se reservan para aquellos productos que históricamente y productos de su propio desarrollo se han posicionado en los mercados, tienen un prestigio ya. La marca no, la marca está primero la marca, después el producto o el servicio. Y la marca es el instrumento que permite, por medio de instrumentos de marketing y diferentes otros desarrollos estratégicos por medio de este derecho, poder posicionar recién el producto en el mercado a fin de consolidar el mercado y consolidar clientela, ¿no? Quizás lo que necesita Magallanes es generar mayores mercados para sus productos o generar un flujo de capitales interesante para poder crecer a una tasa en algunos sectores en donde se necesita meter mucho dinero. Y ese dinero quizás hoy día en Chile no está, o la forma más barata de conseguirlo es fuera de Chile. Entonces yo diría que si uno piensa en el consumidor y en la región y en los negocios, hay fórmulas para asociarse. La región claramente tiene que seguir creciendo y eso lo va a hacer con gente obviamente nacional y local, pero así también pueden ser muy bienvenidos en esa estrategia inversionistas extranjeros que coloquen lo que no tenemos, por ejemplo, el mercado. El desarrollo no puede ser visto como el resultado de un conjunto de inversiones, ¿eh? Llegan inversionistas, entonces hacen inversiones y la suma de esas inversiones va a producir desarrollo. Ese es un error que se paga caro. Eso en el mejor de los casos produce crecimiento económico, que puede ser además temporal. Pero el desarrollo no es un fenómeno económico, es un fenómeno económico, pero es político, es cultural. De manera que eso sería lo primero. Si los magallánicos no se toman en serio la construcción de su futuro, no va a haber desarrollo en Magallanes. Y yo he estado solamente 2 veces en Magallanes, el año 79 y el año 99, y me impresionó ver, o por lo menos vivenciar yo, una caída en el estado de ánimo regional. Y eso es fatal. O sea, si los magallánicos no salen de ese estado de ánimo, difícilmente va a haber desarrollo en Magallanes. Pienso que uno de los desafíos de cualquier región del planeta que quiera sentirse digna, ¿eh?, y mirar con optimismo el futuro es poder tener un nivel educacional que retenga a sus hijos. Las regiones en que los hijos tienen que salir a estudiar afuera no tienen buen porvenir.
Incluso el gran historiador Arnold Toynbee planteaba precisamente que aquellos países que tienen mayores desafíos climáticos, que son precisamente los países fríos, son los que han demostrado mayor capacidad de creatividad, de innovación y de avance tecnológico y desarrollo en general. Y en ese sentido creo que una prueba bastante contundente son los países nórdicos, los escandinavos, ¿cierto? Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia, que son justamente los países en ese sentido más armónica y más completamente desarrollados del mundo. Yo creo que las razones más bien de los problemas magallánicos no es el clima, sino otro tipo de aislamientos y falta de lo que podríamos llamar una mayor solidaridad territorial del resto del país, tanto en lo político como en lo económico y en lo cultural. Y a pesar de todo, yo considero que Magallanes es una región que ha demostrado capacidades notables a través de su historia. O sea, yo creo que hay que evitar desarrollar un complejo de inferioridad que de ninguna manera encaja en esa región, a mi juicio. Tenemos países similares, de clima similar a Punta Arenas. En el hemisferio sur está Nueva Zelanda y Australia. Ellos son muy avanzados en muchas técnicas, más que nosotros. Los porcentajes de vida son muy superiores, 4 o 5 veces, 3 veces o 4 veces. El per cápita de estos países, el PIB, es superior al nuestro. Tenemos mucho que aprender de ellos. Ellos tienen grandes mercados. Podemos sacar iniciativas y traducirlas a nuestras necesidades, a nuestro propio idioma espiritual. Y lo mismo en la cultura, en todos los órdenes de la cultura. De la manera que tenemos que estimular más el desarrollo de la sociedad magallánica, que tiene que mirar también para adentro de sí mismo cada uno para buscar las soluciones de su propia vida. La labor mía intelectual, la de Mateo Martínez, la de la gente de Punta Arenas, la de Coloane. Bueno, hemos hecho, yo creo, bastante y notamos. Coloane es tan conocido hoy en día en Francia como en Chile. ¿Por qué? Porque además del talento que tiene Pancho Coloane, lo que tiene es que cuenta una zona con fuerza, cuenta la zona de Magallanes porque es una zona mítica. Bueno, la fuerza de Coloane es evidente, ¿no? Es un narrador que formando parte de un mundo que es el mundo de los escritores hispanohablantes, que tiene tan buenos narradores, ¿no? Desde el año 1941 Coloane destaca como una voz muy especial, ¿no? Digamos, Coloane cuando empieza a publicar sus libros es un innovador. Abandona una suerte de maldición que había en la literatura chilena, que era escribir como otros. Y cuando aparece Coloane narrando de otra manera, de una manera absolutamente directa, de una manera que, siendo muy poética, no tenía la floritura de la literatura que hasta ese momento se había acostumbrado a escribir en Chile. Es decir, Coloane aparece escribiendo casi con el desenfado, casi con la frescura de los grandes escritores anglosajones de literatura de aventuras. Estoy pensando en Melville, en London, en Stevenson, ¿no? Coloane se hermana a ellos, ¿no? Sin embargo, de un estilo personalísimo. Además, escribe sobre temas que son aparentemente muy locales, ¿no? Pero los universaliza, ¿no? Y los universaliza primero a través de un tratamiento idiomático, ¿no? Que no lo encierra solamente en las 40 palabras del lenguaje chileno criollo, sino que lo lleva a traspasar fronteras, a traspasar barreras idiomáticas, ¿no? Y en él hay giros que si no existían se los inventa, ¿no? Y sobre todo, bueno, es esa sobriedad que tiene a la hora de escribir, que hace que su literatura sea tan apreciada y que sus libros envejezcan tan bien. Cuando uno piensa en ese libro formidable que se llama Cabo de Hornos o En Tierra del Fuego, ¿no? Que fueron publicados en los años 40, 41, 42, 43, y que hoy, en 1999, uno los lee y encuentra en ellos la misma frescura que tenían hace 50 y más años.
Yo creo que si este país ha dado un gran escritor universal, ese es precisamente Coloane. Por eso, sus libros van a seguir envejeciendo y van a seguir siendo leídos con la misma pasión y con el mismo placer con que se leyeron ayer y con que se leen ahora. El escritor Francisco Coloane acaba de celebrar sus 90 años y cuando se enteró que estábamos haciendo este programa, nos envió una lindísima carta que en uno de sus párrafos dice lo siguiente. El desarrollo de Magallanes depende estrictamente de su gente, los que viven allí y los que la visitan y quieren. Tengo entendido que de Magallanes ha salido mucha gente y que sus jóvenes van más al norte, especialmente a Santiago, a obtener trabajo. Yo en mi juventud hice al revés, iba a Magallanes donde había trabajo. No entiendo la modernidad de este país. ¿De qué desarrollo estamos hablando? Desarrollo y estrategia para mí es recoger aquellas cosas simples de sentido común enraizadas en las personas de una zona que han sabido sobrellevar sus temporales y ventiscas, prescindiendo del interés de afuera que a veces me suena a canibalismo. El escritor observa y escribe como se le da la gana. A veces le achunta, otras no. Pero en cuanto a mí, siempre he tratado de ser verdadero. No sé si lo he logrado. No deseo que se me perciba como un viejo escéptico, cansado y sin interés por el futuro. Es solo la constatación de observar que todo es más complejo y enredado, y que el ser humano se salvará solo cuando aprecie la simplificación. Levantarse temprano, hacer pocas cosas y bien a la vez, ser auténtico consigo mismo y no andar contando el cuento a los demás. Esto déjenselo a los escritores. Será hasta el próximo programa. Nos vemos. Chao. Con el alto auspicio de ENAP, SMAC, Corfo, Gasco, Edelmag, Metanex Chile. Hemos presentado Latitud 53.